¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, presentado en conjunto con Escondida VHP. Soy Macarena Lescornés, periodista, y hoy tendré el privilegio de conversar con Rafael Yuste, neurobiólogo español y director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia. Conversaremos sobre el cerebro humano y en especial sobre las posibilidades de manipularlo, no solamente el cerebro, sino también nuestros pensamientos. Y por supuesto, a raíz de ese tema, sobre la pertinencia de los neuroderechos, un tema que aquí en nuestro país, en Chile, nos toca muy de cerca porque hemos comenzado ya a legislar de manera pionera. Vamos a conversar con Rafael, pero antes le damos la bienvenida para una presentación. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos desde Nueva York. Os hablo desde el campus de la Universidad de Columbia y ahí tenéis mi viejo microscopio ahí detrás, cuando quieras. Por favor, Rafael, todo tuya en la presentación. Te escuchamos con atención. De acuerdo. Pues hoy voy a hablar de las consecuencias éticas y sociales de la neurotecnología. Y se preguntaron ustedes, ¿qué es esto de la neurotecnología? Vamos a empezar un poco desde arriba. Primero, quiero destacar lo importante que es entender cómo funciona el cerebro. Yo creo que es uno de los grandes desafíos de la humanidad ahora mismo. No entendemos cómo funciona el cerebro. Como saben, el cerebro humano lo tenemos dentro del cráneo, tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas y cada una de estas neuronas está conectada aproximadamente con otras 100.000 neuronas. Entonces, si lo pones todo junto, es una red tan grande y tan compleja que es 3 veces más grande de todo el Internet de la Tierra. Y cada uno de nosotros tenemos el equivalente a 3 Internets dentro del cráneo. Y a todo esto, por si no fuese suficientemente impresionante, el gasto energético de mantener el cerebro funcionando es el equivalente a una bombilla de 20 vatios. O sea, es como 3 internets que funcionan comiéndote un bocadillo, ¿no? una empanada. Con eso te funcionan 3 internets, ¿no? Y de esa red que tenemos dentro surgen de una manera misteriosa la mente humana. Aquí tenemos ejemplos de cortes del cerebro. La mayor parte del cerebro en los mamíferos es la corteza cerebral, que está en la superficie, como dice el nombre, y está formado de estas enormes redes de neuronas, como digo, conectadas entre sí, ¿no? Estas neuronas se disparan, están hablando unas con otras, diciéndose cosas que no entendemos, y de ahí surge todo lo que somos. Nuestra percepción, nuestra memoria, nuestra imaginación, los pensamientos, las emociones, el amor, la personalidad, el yo, todo esto no sale del aire, sino es el fruto de la actividad de estas neuronas. Eso se sabe ya desde hace milenios. De hecho, yo soy español, en el norte de España se habla una lengua ancestral, se llama euskera, el vasco, y en vasco, por poneros un ejemplo, la manera que tienes de referirte a ti mismo es utilizando la palabra cabeza. O sea, cuando dices algo para mí mismo, dices buruari, como mi cabeza. Ya saben los vascos que el cerebro, tu cabeza, eres tú, ¿no? Y por esa razón, si entendiéramos cómo funciona el cerebro, nos entenderíamos a los humanos por primera vez por dentro. Sería un momento histórico, entender cómo se genera la mente humana y cómo generamos nuestra humanidad, ¿no? La segunda razón, que es urgente para entender cómo funciona el cerebro, tiene que ver con los pacientes, la clínica. Como saben ustedes por experiencias personales con familiares o amigos, las enfermedades mentales no tienen cura. Estoy hablando de enfermedades como pueden ser el Alzheimer, esquizofrenia, muchos casos en el Parkinson, depresión profunda, retrasos mentales, parálisis, ansiedad. Tienen muy mal tratamiento médico
por una razón muy simple, porque los médicos, los psiquiatras y los neurólogos, a pesar de sus esfuerzos heroicos, no entendemos cómo funciona el tejido. No tenemos una teoría general de cómo funciona el cerebro. Entonces no podemos arreglar cuando se estropea. Las terapias que tenemos no van dirigidas a la causa del problema. Es como poner curitas por aquí y por allá sin resolver el problema. Y es urgente, estas enfermedades cerebrales afectan a gran proporción de la humanidad y van en aumento según la humanidad envejece. La edad media envejece en los países, todo el mundo. Entonces tenemos una necesidad urgente de entender el cerebro para poder arreglar estos problemas a los pacientes. La tercera razón por la cual entender el cerebro es un gran desafío para la humanidad tiene que ver con la tecnología. Como les estoy diciendo, la naturaleza ha encontrado una manera de fabricar estas redes neuronales gigantescas y mantenerlas activas con el gasto energético de comerse una empanada y computan. Las computaciones que hacemos en el cerebro son mucho más potentes de las que pueden hacer las mayores supercomputadoras. Entonces, si entendiéramos cómo funciona el cerebro, podríamos utilizar algunos de estos trucos y algoritmos de la naturaleza para reinventar nuestra tecnología. Hablando de la tecnología, la razón por la cual no entendemos cómo funciona el cerebro es porque nos faltan métodos para poder registrar la actividad de estas redes neuronales tan gigantescas y poder cambiarlas. Y estos son los métodos que se llaman neurotecnología. Se hacen dos cosas con neurotecnología. Se registra la actividad de las neuronas, es como si fuese leer, y se cambia la actividad de las neuronas, lo que podemos decir escribir, ¿no? Entonces, la idea surgió, y se lo mandamos a la Casa Blanca, de desarrollar un gran proyecto que fue tomado como propio por el presidente Obama, que es la iniciativa BRAIN o Cerebro de Estados Unidos, que es un proyecto a 15 años vista que involucra actualmente a 500 laboratorios con un presupuesto estimado total de 6.000 millones de dólares para generar neurotecnología. Neurotecnología para, como digo, hacer dos cosas: escribir y leer. Leer la actividad de estos circuitos cerebrales en animales o en humanos y cambiarla. Y estas tecnologías que estoy hablando pueden ser ópticas, pueden ser eléctricas, de nanociencia, magnéticas, moleculares, computacionales, de inteligencia artificial. Y el proyecto de BRAIN, la idea es desarrollar estos métodos primero en animales pequeños, como pueden ser un gusano o una mosca, y según desarrollamos mejor estos métodos, subir a animales cada vez más complejos, como puede ser el ser humano. Entonces se espera que al final de estos 15 años el proyecto de BRAIN genere una nueva tipo de neurotecnología, herramientas nuevas que permitan abordar el problema del cerebro para atacar por estas tres razones que discutí: razón científica, de conocernos a nosotros mismos; razón clínica, ayudar a los pacientes; y razón económica, para aprender los trucos de la naturaleza de nuevos algoritmos. Este proyecto de BRAIN no está solo restringido a Estados Unidos, sino, una vez que lo lanzó el presidente Obama como líder mundial, arrastró detrás a muchos otros países, y actualmente hay proyectos de BRAIN en China, en Japón, en Europa, en Canadá, en Australia, en Israel, en Corea. Y todos estos proyectos se han englobado en una iniciativa BRAIN o de cerebro internacional, que fue lanzada en esta reunión que tuvimos en Canberra, en Australia, en el año 17. Entonces, igual que ocurrió con el proyecto del genoma humano, estos proyectos están coordinados a nivel internacional, cada uno tiene sus propias características, pero lo que los une todos es la gran inversión de dinero para desarrollar este tipo de neurotecnologías, porque se espera sean una revolucionaria.
estos son proyectos públicos, pero desde hace un año las empresas privadas se han lanzado también al agua. Y actualmente en Estados Unidos están invirtiendo mucho más dinero que el proyecto público del BRAIN. Se calcula, de hecho, que el año pasado, en el 2020, las empresas privadas invirtieron 6 veces más de dinero en desarrollar neurotecnología que la administración pública en Estados Unidos. Y la razón por la cual las empresas privadas están haciendo esto es evidentemente por la razón económica. La sospecha es que los iPhones van a estar sustituidos en un futuro por un dispositivo que se llama una interfaz cerebro-computadora. Sería una especie de iPhone cerebral que te lo puedes poner como si fuese un casco, una gorra, y que te permitiría conectar tu cerebro a la red. Igual que ahora nos conectamos a la red utilizando los dedos para marcar instrucciones en el iPhone o utilizando la vista para ver el resultado de estas interacciones con la red, ¿no? Pues el futuro, y esto no es una idea nueva, esto lo llevan diciendo los grandes popes de la industria tecnológica, como Sergey Brin de Google, Mark Zuckerberg de Facebook, lo llevan diciendo ya desde varios años, que ven su tecnología en el futuro mediada por estos dispositivos cerebrales, ¿no? Entonces, voy a repasar, hablando de neurotecnología, en qué momento estamos, qué tipo de tecnología se ha desarrollado ya, o se está desarrollando, y cuánto falta para esta situación de los iPhones cerebrales, ¿no? Entonces, voy a saltar a una tecnología que se está desarrollando en California. A todo esto, muchas revistas se están dando cuenta de esta revolución tecnológica y están empezando a alertar a la población de que con estas nuevas tecnologías se va a poder realizar la lectura de la actividad cerebral y el desciframiento de la actividad cerebral. Y como estoy diciendo, esta actividad cerebral genera todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento, toma de decisiones, memorias, todo. Entonces, si lo puedes descifrar, puedes tener acceso a toda esta información. Entonces, les voy a enseñar el resultado del trabajo de mi colega Jack Gallant, que trabaja en Berkeley y que desde hace ya una década utiliza resonancia magnética funcional para escanear el cerebro de pacientes, en este caso son voluntarios, cuando les enseñan una imagen. Entonces, aquí estamos viendo un mapa de actividad cerebral de la corteza cerebral de un voluntario. La corteza cerebral la tenemos como arrugada dentro del cráneo, como ven en la parte de abajo, y esta foto de la superficie es como si la estirásemos y la aplanásemos para poder ver qué partes de la corteza se activan. Las partes que se activan están en rojo, las partes que se inactivan están en azul. Y aquí están viendo ustedes el resultado de mapear la actividad cerebral en un hemisferio en la izquierda y aquí el hemisferio derecho de la corteza cerebral de un paciente cuando le están enseñando una foto, por ejemplo, la foto de un perro, ¿no? Le enseñan la foto de un perro, le toman un mapa de actividad cerebral y luego le enseñan otra foto, por ejemplo, la foto de un gato. Le enseñan la foto del gato, le toman otro mapa de actividad cerebral que se corresponde con el estímulo visual de un gato. Y esto lo hacen con 100 estímulos distintos. Y entonces, en este momento, paran la estimulación y le dicen a la persona, piensa en una de las fotos que te hemos enseñado. Entonces, la persona, por ejemplo, piensa en la foto del gato, le escanean el cerebro y dicen, estás pensando en el gato, porque miden la actividad cerebral, el mapa de actividad cerebral, y lo pueden descodificar utilizando este diccionario de 100 mapas que han obtenido con 100 imágenes que le han enseñado a la persona.
Esto es el comienzo de la descodificación de la actividad cerebral. Y ahora viene lo interesante. Le dicen a la persona, bueno, piensa en algo que no te hayamos enseñado. Entonces la persona, por ejemplo, piensa en la puerta de su casa. Y utilizando estos 100 mapas, pueden triangular con cada vez más exactitud en qué imagen está pensando la persona. Todavía no se acercan a adivinarla correctamente, pero se acercan bastante. Pueden decir, ¿está usted pensando en una casa o en un edificio? O sea, no pueden decir que es la puerta de su casa, pero pueden decir, esto no es un animal o una persona, estás pensando en un edificio, ¿no? Y esto es tecnología de antes del proyecto del cerebro. Con las nuevas neurotecnologías, este tipo de descodificación mental va a ser muchísimo más potente. Les voy a enseñar una película en la cual este algoritmo de descodificación mental se utiliza en una persona que está viendo una película aquí en la parte derecha. Esta película está formada con trozos de películas del Internet. Y esto en la derecha es lo que la persona está viendo. Y en la izquierda es lo que el algoritmo está descodificando de su actividad cerebral. O sea, le están mapeando la actividad cerebral y con este algoritmo de inteligencia artificial están averiguando lo que la persona tiene en la cabeza. Entonces, no es exactamente, pero miren aquí ustedes, se ve agua, se ve una playa con palmeras, unos edificios, el cielo, y el algoritmo está descodificando que la persona está pensando en el cielo, en una ciudad, árboles, edificios. Aquí se ven unas chicas, unas actoras que están hablando entre ellas con este chico y de repente el algoritmo descodifica mujer hablando con un hombre en una habitación, la cara. Esto les enseña a ustedes que no estamos hablando de ciencia ficción. Con estas tecnologías se empiezan ya a descodificar la actividad mental, aunque sea de una manera inicial grosera. Ahora, esta descodificación se hace con un escáner de resonancia magnética que no lo tienen ustedes en su casa, sino tienen que ir a un hospital y son equipos muy especializados. Pero desde hace un año se están empezando a vender ya escáneres portátiles de actividad cerebral. Esto es un ejemplo de una de las compañías estadounidenses de neurotecnología que se llama Kernel, que tiene un casco con luz infrarroja que lee la actividad cerebral y registra mapas, como pueden ver aquí, de qué zonas del cerebro, de la corteza cerebral, se activan, en este caso cuando la persona está viendo una imagen. Entonces, no es necesario tirar de la imaginación para darse cuenta que con la descodificación algorítmica que ya se ha desarrollado, con escáneres magnéticos se pueden empezar a descodificar este tipo de resultados de escáneres portátiles. En el momento que esto ocurra, que puede ocurrir ya dentro de nada, podemos estar inundados de datos de actividad cerebral que representan a las imágenes o a las ideas, a los pensamientos que tenemos en la cabeza. Esta descodificación se puede aplicar no solamente a las ideas que tenemos de una manera consciente o a las imágenes conscientes, sino, si se fijan ustedes, algunas de las palabras que salían en este vídeo pueden ser cosas inconscientes, que la persona no se da cuenta que las tiene dentro de la cabeza, porque como saben ustedes, la gran parte de la actividad cerebral es subconsciente. Entonces, por estas razones, un grupo de nosotros decidió reunirse aquí en este edificio desde donde hablo, un grupo de 25 personas, y desarrollar una serie de reglas éticas para la neurotecnología y la inteligencia artificial. Nosotros pensamos que como el cerebro no es un órgano cualquiera, sino es precisamente el órgano que genera la mente humana, cualquier tecnología que entre y salga y que saque y meta información en el cerebro afecta
a la mente humana, y por esto pensamos nosotros que la discusión de los aspectos éticos y sociales de estas neurotecnologías es un problema de derechos humanos. Nosotros hemos propuesto la idea de los neuroderechos, que serían nuevos derechos humanos, para añadir a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como saben ustedes, si reconocen esta foto, esta es la entrada al Museo de la Memoria en Santiago, en el Chungay, que es posiblemente el mejor museo de derechos humanos del mundo, y en la entrada está escrita en la pared, en la rampa de entrada, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que queremos es añadir a esta rampa del Museo de la Memoria 5 nuevos derechos humanos que protejan la privacidad mental, el contenido de nuestra mente, para que no pueda ser extraído ni descodificado sin nuestro permiso, que protejan también la identidad personal, las neurotecnologías que activan de escritura, que cambian la actividad cerebral, como la actividad cerebral genera el yo, nuestra conciencia, la personalidad, si nos la cambian, nos van a cambiar nuestro yo, nuestra conciencia, nuestra personalidad, y pensamos que tenemos el derecho a nuestra propia identidad personal. De hecho, para mí eso tendría que ser el primer derecho humano, tendría que estar el primero en la lista, porque si no tienes derecho a tu propia identidad, a tu propio yo, ¿para qué sirven los otros derechos humanos? El tercer neuroderecho es el derecho a nuestra libertad. En inglés se llama agencia, el libre albedrío, la capacidad de decisión. De manera que las decisiones que tomemos nosotros en un futuro en el que tengamos neurotecnología, en estos iPhones cerebrales, sean decisiones basadas en nuestra propia actividad personal, cerebral, no en algoritmos externos que nos influyan, que nos la cambien. Esto parece de ciencia ficción, pero en experimentos con animales, donde metemos neurotecnología en el cerebro de los animales, con un objetivo benéfico, que es intentar averiguar cómo funciona el cerebro para poder intentar proteger a las personas de enfermedades mentales y neurológicas, pues en estos animales podemos controlarles la libertad, el libre albedrío, de manera que se comportan como una marioneta, haciendo lo que queremos nosotros, dependiendo de las instrucciones que les introducimos en su cerebro. El cuarto neuroderecho es el derecho al acceso equitativo a tecnologías de aumentación. ¿De qué estoy hablando? Estos iPhones cerebrales, conectando al cerebro humano a la red, van a aumentar cognitiva y mentalmente a las personas. De hecho, algunas de estas compañías, como la compañía Neuralink de Elon Musk, que es una compañía de neurotecnología, cuyo objetivo es precisamente la aumentación cognitiva de la especie humana. Bueno, el objetivo en realidad es ganar dinero, pero el objetivo último es meter inteligencia artificial en el cerebro humano para aumentar cognitivamente y mentalmente la inteligencia humana. Nosotros pensamos que estas neurotecnologías no van a ser baratas y serán ciertos grupos sociales en ciertos países quienes tengan acceso a ellas, y por eso mismo queremos que el acceso a estas neurotecnologías de aumentación cognitiva y sensorial esté basado en el principio universal de justicia, de manera que sean la decisión de quién en persona se aumenta o no se aumenta, no sea una decisión propia y no dependa del dinero que tengas, sino sea una decisión tomada por paneles éticos, democráticos, que decidan qué grupos sociales, por ejemplo, enfermos que pueden tener retrasos mentales, serían las primeras personas para este tipo de aumentación cognitiva o aumentación mental. El último neuroderecho tiene que ver con la protección de los sesgos y de discriminaciones que están desafortunadamente muchas veces incluidos en los algoritmos de inteligencia artificial que vamos a tener en estos dispositivos de neurotecnología, para evitar que estos sesgos externos sean introducidos en el cerebro de las personas. Y con esto, más o menos, con esta propuesta de neuroderechos, llevamos ya varios años discutiéndolo en distintas partes del mundo.
hay interés en ciertos países, hay interés en las Naciones Unidas, hay interés en España, en la Comisión Europea, hay interés también en Estados Unidos, pero quiero acabar hablando de lo que está ocurriendo en Chile, que es muy importante. Precisamente esta semana, el lunes, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de la República de Chile aprobó por unanimidad un proyecto de reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución existente de Chile, en la cual se protege la integridad mental como un derecho humano básico. Y la semana que viene se empieza a discutir en el Senado de la República un proyecto de ley de neuroprotección que incorpora a los neuroderechos en la legislación actual chilena y aplica a las neurotecnologías el código sanitario, de manera que este tipo de dispositivos que pueden tener tanta importancia sean tratados con el mismo rigor ético que la medicina trata a cualquier otro dispositivo que se puede utilizar en el cuerpo. Esto protegería, por lo menos pondría una barrera médica para la utilización de estas tecnologías por la sociedad. Y quiero acabar con un mensaje de esperanza, aunque algunos de ustedes pueden estar un poco asustados por lo que puede venir. Yo soy muy optimista. La neurotecnología creo que va a ser muy buena para la humanidad. De hecho, pienso que va a ser como un nuevo renacimiento, porque en el primer renacimiento la humanidad se dio cuenta de que el cuerpo no era sagrado y que el hombre no era el centro del universo. Ahora, con el desarrollo de neurotecnologías, vamos a entender por fin qué es el ser humano. Nos vamos a ver por dentro por primera vez, entenderemos por qué hacemos las cosas que hacemos. Esto va a tener muchísimas repercusiones y serán repercusiones positivas. El conocimiento siempre es bueno, siempre quita las telarañas de los prejuicios atávicos que hemos heredado de otras generaciones, nos permitirá ser más libres, construir una sociedad más justa y avanzará la medicina. Como digo, podremos atacar por fin estas enfermedades mentales y neurológicas, curar a estos pacientes, revolucionará nuestra tecnología de computadoras y también las leyes y la educación verán muy afectadas. Yo creo que esto va a ser un paso adelante. Vamos a girar una esquina, nos veremos en un tipo nuevo de sociedad, pero tenemos que dar este paso con responsabilidad, poniendo guardarraíles a este camino para que no haya consecuencias negativas desde el punto de vista ético y sobre todo desde el punto de vista de derechos humanos. Y con esto acabo y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Rafael, muchísimas gracias por tu exposición. Como tú bien dices, a uno te escucha y harta incertidumbre, a ratos, un poco quizás de miedo, entramos a una frontera desconocida, con muchos riesgos, sin lugar a dudas, pero también con muchas esperanzas. Antes de que conversemos quizás con más profundidad sobre los neuroderechos, yo quería preguntarte sobre alguna digamos, de los puntos que trataste que tienen que ver con la capacidad de la tecnología de leer nuestro cerebro. Tú hoy bien mostrabas cómo a través de escáner pueden saber lo que estamos pensando o lo que estamos mirando eventualmente. Pero ¿qué hay con la posibilidad de cambiarlo? Estoy pensando, por ejemplo, ¿podemos ya eventualmente o estamos cerca de cambiar recuerdos, cambiar la memoria, quizás trasplantarnos la creatividad de otra persona? ¿Hasta dónde estamos llegando o hasta dónde eventualmente vamos a llegar en lo que se refiere a cambiar lo que somos? Muy buena pregunta, Macarena. La neurotecnología, como he dicho, tiene dos aspectos. Uno de leer y otro de escribir, ¿no? Y las tecnologías de leer están mucho más avanzadas que las de escribir. En realidad, esto siempre ocurre. Es mucho más fácil aprender a leer que aprender a escribir. Si estás aprendiendo algún idioma extranjero, podrás leer quizá un periódico en francés, pero escribirlo ya es otra historia, ¿no?
tengo una pequeñita de 5 años, así que sé lo que es aprender primero a Exacto. leer y después escribir. Pues el cerebro es igual, es mucho más fácil leerlo que no escribirlo, ¿no? Escribirlo, claro. Entonces, en animales, las tecnologías del escribir están muy desarrolladas. Bueno, de leer y de escribir, ¿no? Hasta el punto que podemos implantar recuerdos en animales, implantar imágenes, alucinaciones de cosas que no han visto. Esto llevamos ya nosotros en mi grupo y en otros grupos en el mundo haciéndolo por varios años, y estos animales se comportan como si tuvieran estos recuerdos, aunque sean falsos, o si vieran estas imágenes, aunque sean como alucinaciones que les hemos metido. Entonces, por eso sabemos que es posible hacer este tipo de experimentos, y si se puede hacer hoy con animales, se podrá hacer en el futuro con humanos. Ahora, en humanos, las tecnologías que se están aplicando son sobre todo de lectura. Y estas son las más urgentes. Como digo, esto yo creo que estamos en una situación que en cuestión de 1 año o 2 se puede empezar a descodificar de una manera cada vez más importante la actividad cerebral de las personas. Pero para poder cambiarla de una manera precisa, yo creo que necesitamos otros 10 años o así, para hacerlo de una manera no invasiva. A todo esto hay 2 tipos de neurotecnologías. Hay unas que son invasivas, que requieren neurocirugía, meterte un chip dentro, y otras que son no invasivas, que serían como estos cascos que he enseñado, que no hace falta neurocirugía, ¿no? Entonces, Ahora, sí. Rafael, tú decías que ya saben que pueden hacerlo con animales. Pero desde luego, si lo podemos como de una manera bastante quizás sintética mencionar, como el pasado de una persona es mucho más complejo, tiene que ver con interacciones más complejas, con emociones que muchas veces los animales no tienen. Yo hablaba de la creatividad, que es algo propio del humano, Sí. Eventualmente quizás algunos primates la tienen, pero a niveles, por ejemplo, ratones no la tienen, ellos reaccionan mucho más por acción-reacción. ¿Vamos a ser capaces, por ejemplo, llegar a ese punto de cambiar mentes? Estoy pensando no necesariamente de un punto de vista quizá, no sé, malo, pero estoy pensando de repente gente, mentes perversas eventualmente que podamos redireccionar a través de estas tecnologías. Yo creo que sí se podrá, pero poco a poco. O sea, evidentemente la mente humana, como digo, tenemos una red, el cerebro humano es una red tan compleja que no vamos a entenderlo en 2 días. Esto nos llevará décadas o más, ¿no? Pero estos experimentos con animales, los experimentos que se han hecho son experimentos muy simples, ¿no? Se les mete una imagen al animal o un recuerdo. El recuerdo suele ser de un terreno, un territorio, un ambiente en el que está, que normalmente lo asocia el animal con algo negativo o positivo, ¿no? Entonces son como el comienzo de una manipulación del cerebro, de la mente de los animales, pero claro, si miras hacia el futuro, pues cuanto más entendamos cómo funciona el cerebro y sobre todo si logramos generar una teoría general de cómo funciona el cerebro, pues las manipulaciones serán cada vez más precisas. Entonces, esto que dices tú de trasplantar la creatividad, bueno, pues yo no sé eso cuándo va a ocurrir, ¿no? Pero lo que sí puede ocurrir, yo te pongo un ejemplo concreto. Hay algunas de las neurotecnologías que, como digo, son todavía primitivas, que se están utilizando en humanos, que son invasivas en pacientes que tienen, por ejemplo, Parkinson o depresión profunda o riesgo de suicidio. Y esto es una tecnología que se llama estimulación cerebral profunda, donde le meten al paciente un electrodo que va en una zona ajustada del cuerpo estriado, en un centro del cerebro, y le estimulan con una estimulación, lo llaman también marcapasos cerebrales, y estas estimulaciones a los pacientes les ayudan, que disminuyen los síntomas motores que, por ejemplo, pueden tener en el Parkinson. O sea, se utilizan en la clínica, hay miles de pacientes en el mundo. En Estados Unidos creo que hay 40.000 pacientes que están implantados con estos electrodos ya. Entonces, esto es como muy, muy primitivo, porque estimulas y un poco lo haces a ojo para que le bajen los síntomas al paciente. Pero algunos de esos pacientes y sobre todo sus familiares ya dicen a los médicos que cuando se les enciende el estimulador se transforman en otras personas.
les cambia la personalidad. Entonces, esto los familiares van al médico y le dicen, oiga, ¿qué le están haciendo al abuelo? Que cada vez que le encendemos el estimulador se convierte en otra persona. Y por un lado, desde el punto de vista de neurocientífico, es completamente lógico. Como estaba diciendo antes, la personalidad surge del cerebro. Y aunque no sepas muy bien qué es lo que estás haciendo, si manipulas y cambias el cerebro, vas a cambiar la personalidad, ¿no? Entonces, esto es el comienzo de lo que puede ocurrir en un futuro con neurotecnologías más precisas, donde la estimulación no sea una estimulación tan grosera, sino mucho más inteligente, y esto podría cambiar la emoción de las personas y, como dices tú, incluso los comportamientos negativos, agresivos o antisociales de cierta gente, con lo cual estamos hablando de poder hacer una ingeniería mental del ser humano del futuro, y es una cuestión, como digo, de mucha profundidad, fundamental para la humanidad, y por eso planteamos el problema con una cuestión de derechos humanos, porque los derechos humanos definen qué tipo de ser humano queremos ser. Precisamente sobre eso, Rafael, tú lo que mencionas es agregar un nuevo derecho dentro de la Carta de Derechos Humanos. De hecho, ahí mencionabas el caso de cómo están graficados en la entrada de nuestro Museo de la Memoria. ¿Por qué los actuales derechos humanos no darían el ancho para proteger esto? Porque, por ejemplo, uno escucha, o por lo menos uno te escucha a ti, lee algunas de las cosas que se han publicado de gente que trabaja contigo, y uno se pregunta, bueno, al final esto tiene que ver con la privacidad. Nuestras actuales protecciones a la privacidad, ¿por qué no serían efectivas, por ejemplo, para darnos protección ante estas amenazas? O eventualmente ciertos derechos que ya están dentro de nuestra Constitución o de las leyes que nos rigen, que sí garantizan, por ejemplo, la individualidad de las personas, el derecho a la vida, etc. ¿Por qué hay que agregar uno más? ¿Por qué no dan el ancho? Nosotros pensamos que hay que agregar más de uno. Como digo, hay que agregar por lo menos 5, ¿no? Y la razón es porque la Declaración Universal, que tanto queremos, fue escrita en el año 1948 y no se ha cambiado desde entonces, y estaba escrita para un mundo de la posguerra que es muy distinto al mundo en el que vivimos ahora. Entonces, en esta Declaración Universal hay derechos humanos como el derecho a la dignidad, que si escarbas ahí, pues puedes decir, hombre, esto está más o menos relacionado, puede proteger, pero no tiene la suficiente precisión y sobre todo no tiene, mucho, es muy discutible. ¿Qué entiendes por dignidad? Cada persona tiene una idea distinta de lo que es la dignidad. Entonces necesitamos ajustar, poner al día esta Declaración Universal, definiendo de una manera precisa, como se está haciendo, por ejemplo, en el proyecto de ley de neuroprotección de Chile, donde se definen legalmente por primera vez de qué estamos hablando, qué es la neurotecnología, qué es una interfaz cerebro-computadora, todas estas cosas hay que definirlas bien claras, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que los derechos humanos actuales, como el derecho a la dignidad o, por ejemplo, la Comisión de las Naciones Unidas en contra de las torturas, porque también podría decir, bueno, pues esto tiene que ver con posibles torturas, no son suficientes. Hay que expandir, así como la humanidad crece, es como un niño que va creciendo, le tienes que cambiar la ropa, pues los derechos humanos hay que ajustarlo al crecimiento tecnológico y social de la humanidad, ¿no? Ahora, esto que dices tú tiene razón, que estamos hablando sobre todo de privacidad mental y podría decir, bueno, pero ya está protegida la privacidad. Claro. En muchas leyes. Bueno, primero, no está protegida en los derechos humanos. No, desde luego no está en la Está Carta. protegida en leyes. En distintos países han puesto leyes para proteger la privacidad de los datos. Y estas leyes son como parches. Tú imagínate que tuvieses como un globo con agujeros, ¿no? Y le estás intentando poner un parche por aquí y un parche por acá. Y se ponen los parches, estas leyes, cuando ya el problema ha surgido. Por ejemplo, la famosa Ley Europea de Protección de Datos es una de las más rigurosas del mundo, pero es muy difícil. Es como dicen en España, Internet es como ponerle puertas al campo, ¿no? Es una vez que ya has soltado los datos, es muy difícil ya que puedas proteger todo lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros lo que queremos es llevar esta discusión a un nivel mucho más fundamental, que son los derechos humanos. Es como construir un recipiente blindado
donde ya no hay que poner parches, porque ya está la cosa más protegida desde el comienzo. Y queremos hacerlo antes de que surja el problema de una manera grande. No, A lo que pasa es que diferencia de... Sí, uno lo escucha y uno piensa, por ejemplo, al final uno puede terminar con casos judiciales ante un juez donde habrá que definir qué es lo que es la identidad, que es casi un problema filosófico, es decir, dónde empieza lo que soy yo, porque yo te he escuchado, de repente decía, incluso tú pensás que tenía que ser el primer derecho, el hecho de que primero pienso y después vienen el resto de los derechos, que era algo que planteaba Descartes en su minuto, era muy cartesiano aquello. ¿Qué quiero decir con esto? Que son discusiones o son definiciones que vienen de largo sí. y de repente uno dice, esto va a ser capaz, por ejemplo, un juez de zanjar discusiones que ya no solamente son biológicas, sino son casi filosóficas, lo Exacto. que es la identidad humana. Exacto. Eso es precisamente nuestro punto. Por esa razón queremos llevar este debate a la arena de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, si lo piensas, es como el tronco del árbol que inspira a toda la legislación del mundo. O sea, si tú vas tirando de las leyes de los países, vas tirando, bueno, ¿y esto en qué está basado? ¿En qué está basado? Al fondo de todo te encuentras la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Esto es lo que protege, define qué es un ser humano y protege los aspectos que se han decidido de una manera democrática mundial, que es la esencia del ser humano. Entonces, por eso tenemos que llevar esta discusión a este nivel fundamental, que lo puedes llamar filosófico, pero otra manera de entender esto es el nivel de los derechos humanos, ¿no? Donde, ¿qué es un ser humano? ¿Cuáles son las características esenciales? La identidad personal, el sentido de la libertad personal, ¿no? La privacidad mental, este tipo de cuestiones, si estuviesen definidas en derechos humanos, los jueces de distintos países y las legislaturas de distintos países podrían empezar a desarrollar leyes como está ocurriendo en Chile. Ahora, que están basadas en estos derechos humanos y los jueces lo tendrían mucho más fácil interpretar estos problemas porque tendrían ya algo a lo cual referirse que tendría una profundidad mucho más grande, ¿no? Rafael, ¿y cómo se hace para eventualmente no frenar ciertas tecnologías que están ayudando a enfermedades? Por ejemplo, tomo el caso que tú mencionabas de este abuelo, ¿no? Que a través de estimulación cerebral llega a la familia y te dice, oye, el abuelo ya no es como antes y eventualmente con esta legislación la familia puede decir, le cambiaron la identidad al abuelo, siendo que lo que viene aparejado es que eventualmente es una terapia que le ayuda a él a tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo hacemos para no frenar la investigación médica, y como tú dices, es lo que realmente queremos, con estas restricciones que están más pensadas para empresas tecnológicas que lo que quieren es, por supuesto, sacar un rédito económico de esto, ¿no? Sí. Hemos pensado mucho sobre esto y nuestra posición es utilizar el modelo médico. ¿A qué me refiero? Tú puedes pensar que la medicina es otra tecnología para manipular el cuerpo humano. Y las tecnologías son neutras, se pueden utilizar para bien o para mal, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que tiene un médico lo puede utilizar para curar a un paciente o para matar a un paciente, ¿no? Exacto. Y lleva la medicina más de 2000 años curando pacientes, porque tiene una estructura, una deontología ética en la profesión. Esto tiene que ver con el juramento hipocrático. Todos los médicos, cuando nos graduamos y ejercemos la medicina, juramos sobre nuestra conciencia el respetar unas reglas éticas que están basadas en 3 principios: de beneficencia, hacer bien; justicia, tratar a todos los pacientes por igual; y dignidad, tratar a los pacientes como seres humanos, no como una comodidad, ¿no? Y estas reglas deontológicas médicas, éticas médicas, están aceptadas por todas las sociedades mundiales en toda la historia. En las peores dictaduras vas al médico, tienes una persona que te ayuda, y están aceptadas también por todas las compañías de farmacéuticas y biomedicina, que están entre las más grandes del mundo, que ganan mucho dinero y están desarrollando muchas terapias y medicinas y fármacos que ayudan a los pacientes. No es incompatible el tener unas reglas éticas
para crecer, para que la industria crezca y se desarrolle, pero lo hace, como decimos, dentro de unos guardarraíles para asegurarse que esta utilización del conocimiento sea para el bien común. Y este es el modelo que queremos importar a la neurotecnología. De manera, por ejemplo, que un iPhone cerebral del futuro, que ahora mismo puedes ir a la tienda Apple y te lo compras, con que tengas una tarjeta de crédito, te lo compras y puedes hacer con él lo que quieras. Si esto fuese una interfaz cerebro-computadora, según nuestras ideas, tendríamos que aplicar el modelo médico, con lo cual sería regulado como si fuese un fármaco que lo compras en una farmacia. Necesitas una receta, depende de la potencia del dispositivo, algunos con receta, otros sin receta, pero allí habría una estructura en los países que ha estudiado muy bien las consecuencias positivas y negativas de estos dispositivos y dice, no, este sí, para esto no, y esto permitiría encajar este río de agua dentro de algo que tenemos ya más o menos funcionando bien, que como digo, llevamos ya 2000 años con medicina y aunque la medicina no es perfecta, yo creo que la hoja de servicio de la medicina a la humanidad es una hoja bastante impecable, ¿no? Absolutamente. Te escuchaba, Rafael, y yo pensaba, imagínate, pudiéramos meter a Steve Jobs a una conversación así, decirle que lo que él inventó hace 20 años lo estamos pensando ya como un objeto de la medicina, cómo ha ido avanzando, es decir, cómo tecnologías que se pensaban para otra cosa terminan teniendo otros usos. Cuando ustedes piensan en la manera como hay que legislar, ¿lo que ustedes tienen en mente es la prohibición o eventualmente que dé el espacio al consentimiento? Te lo pregunto porque muchas de esas personas que tú mostrabas ahí, que eventualmente ya están teniendo acceso a estos cascos que miden cerebralmente su actividad, pueden decir, oye, yo sé los riesgos y estoy dispuesta, y es más, quiero que toda mi casa esté conectada a mi cerebro y no quiero que me lo prohíban. ¿Cuál es la idea que tú tienes de hacia dónde hay que ir? ¿La prohibición total o que haya consentimiento explícito? Sí, bueno, los derechos humanos son guías, son guardarraíles. O sea, tú tienes el derecho a la vida, pero tú te puedes matar si quieres. O sea, esto no te fuerza a hacer una cosa, simplemente te protege. Son cosas de protección, no de... la postura nuestra es que este es un problema muy complejo y necesitamos soluciones en paralelo. Algunas que vengan desde el punto de vista de derechos humanos, creo que es lo más importante, pero también incorporar a las compañías tecnológicas en la discusión de reglas éticas y metiéndolas en el modelo médico. Eso sería un poco la otra opción en paralelo y de hecho estamos trabajando en esa idea, ¿no? Estamos trabajando en la idea de un juramento tecnocrático en colaboración también con la Universidad Católica de Chile y otros sitios. La idea sería desarrollar un juramento igual que el juramento hipocrático de los médicos, un juramento tecnocrático para los ingenieros y científicos que desarrollen neurotecnología. Y esto sería un juramento que podían tomar en las compañías tecnológicas de Silicon Valley, con lo cual podíamos asegurarnos, igual que en la medicina, que está bien canalizada porque hay reglas que vienen de arriba, de los gobiernos y de las Naciones Unidas, y reglas que vienen de abajo, que son de la gente que va a utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces yo en ese sentido soy optimista, la medicina lo ha hecho muy bien, copiando el modelo médico es una cosa que podemos hacer y sería un poco de ampliar nuestra mirada considerando, como dices tú, medicina, cosas que ahora mismo estamos pensando que sean como tecnología del consumidor, ¿no? Rafael, y por último, porque ya se nos agota el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por las implicancias que eventualmente podría tener una legislación así en cosas que ya están ocurriendo, porque tú hablas, por ejemplo, de libre albedrío, pero Sí, alguien podría decir que las redes sociales, por ejemplo, sí, ya están logrando, si bien no con neurotecnología, pero sí conocen nuestro comportamiento, las famosas burbujas de las redes sociales, donde incluso se habla de conducción del voto, de ciertas preferencias. Incluso alguien podría pensar, oye, la tele cuando nació, la televisión cuando nació hace más de medio siglo, también se decía que lo que buscaba era dominar la forma en que tú tenías de sí. consumir, de pensar, etc. ¿Qué riesgos hay eventualmente para que esto termine por regular o metiendo en el mismo saco otras tecnologías, otras áreas, otros escenarios? ¿Eso es lo que se busca o son mundos distintos? En realidad, los neuroderechos, como afectan al cerebro y el cerebro genera la mente humana,
nos parece que es muy lógico plantear el problema como un problema de derechos humanos. Entonces, si lo planteas como un problema de derechos humanos, puedes utilizar los neuroderechos como punta de lanza para llevar a la arena de derechos humanos no solo las neurotecnologías, sino la tecnología en general, que es una cosa que no se ha hecho. O sea, tú cuando discutes los efectos de las redes sociales en la población, la gente no lo discute como un problema de derechos humanos. Entonces, la idea nuestra, y es una propuesta que hemos hecho al Senado de la República, es, como saben ustedes, en Chile está invocado a un proceso constituyente que va a empezar ahora, se va a reescribir completamente la Constitución, y una idea sería utilizar los neuroderechos como punta de lanza para definir unos derechos humanos del mundo digital que engloben no solamente los neuroderechos y la neurotecnología, sino todas las tecnologías. Yo creo que sería una buena oportunidad, y en esto Chile podría ser un país pionero en el mundo, redefinir el problema de la tecnología desde el punto de vista de derechos humanos. Y como digo, el nivel de los derechos humanos es un nivel mucho más profundo y riega todas las legislaciones de todos los países y todas las leyes. Entonces yo creo que atacar por abajo podría tener más impacto en el futuro. Rafael Yuste, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en una nueva actividad de este Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Gracias por tu tiempo, estás en Nueva York además, así que por supuesto agradecidos de tu compañía. Muchas gracias a todos, saludos. Y a ustedes, por supuesto, agradecerles también su compañía y los esperamos en una próxima actividad de este Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Hasta la próxima.